Hola matemáticos, la intención de este video es dar una explicación general de los temas que se estudian en álgebra lineal. En álgebra lineal y en todas las áreas de las matemáticas, el objeto de estudio siempre es un tipo de estructura matemática, algún objeto con propiedades interesantes. En el caso de la álgebra lineal, el objeto de estudio son los espacios vectoriales. Entonces, tenemos que comenzar este video diciendo que es un espacio vectorial. Para tener un espacio vectorial, lo primero que necesitamos es un conjunto B no vacío. Ahora, debemos equipar a este conjunto con dos operaciones binarias y además un conjunto extra que será un campo. ¿De acuerdo? Primero que nada, el conjunto B puede ser de cualquier naturaleza. Seguramente si tú ya has visto algún curso de álgebra lineal estás acostumbrado a el conjunto R2, R3. Esos solamente son ejemplos de espacios vectoriales, pero en un curso más formal de álgebra lineal tenemos una gran variedad de espacios vectoriales debido a que el conjunto B puede ser cualquier cosa. Ahora, hablemos de las operaciones con las que vamos a equipar al conjunto B. La primera operación es usualmente la llamada operación suma. Esta operación es una función que se evalúa en un par de elementos del conjunto B y su imagen es otro elemento del conjunto B. La segunda operación es usualmente llamada la operación multiplicación por escalar. Esta operación lo que hace es tomar un elemento del campo y un elemento del conjunto B y la imagen de esta pareja es otro elemento del conjunto B. Un campo F es un conjunto con dos operaciones, que usualmente también son llamadas suma y producto. De manera que este conjunto con estas dos operaciones cumple las mismas propiedades o axiomas que cumplen los números reales con la suma y producto de números reales. Ya tenemos un conjunto B equipado con dos operaciones y un campo. Para que todo esto sea un espacio vectorial, se deben de cumplir unas propiedades, las cuales lo que me dicen es cómo funcionan las operaciones en este conjunto. En estas operaciones primero tenemos la conmutatividad de la suma, la asociatividad de la suma, la existencia del neutro para la suma, donde a este neutro por lo general se le va a llamar el vector 0, y la existencia de inversos para la suma. Además tenemos las propiedades que nos hablan de cómo interactúan las dos operaciones entre sí, la operación suma y la multiplicación por escalar. Cuando todo esto se cumple, se dice que B con las operaciones es un espacio vectorial sobre el campo F. Algo muy importante que debo de decir es que a los elementos de un espacio vectorial los llamaremos vectores y a los elementos del campo los llamaremos escalares, ¿de acuerdo? Entonces, en álgebra lineal, ¿qué es un vector? Pues un vector es simplemente cualquier elemento de algún espacio vectorial. Es importante notar que es necesario mencionar el campo del espacio vectorial, porque como veremos más adelante con un pequeño ejemplo, aunque tengamos el mismo conjunto con las mismas operaciones, pero nosotros modificamos el campo, podemos tener espacios vectoriales con propiedades muy distintas. En la mayoría de los cursos de álgebra lineal se trabaja con dos campos en especial, el campo de los números reales y el campo de los números complejos. Cuando el campo son los números reales, se dice que B es un espacio vectorial real, y cuando B es el campo de los números complejos, se dice que B es un espacio vectorial complejo. Si bien estos son los dos campos más distinguidos, no son los únicos, hay más campos, por ejemplo, el campo de los números racionales. Hay un espacio vectorial real que seguro conoces aunque nadie te había dicho que era un espacio vectorial, y me refiero al conjunto Rn, el de las eneadas de números reales, con la suma usual de eneadas, que es sumar coordenada a coordenada, y el producto por escalar usual, que es multiplicar cada una de las entradas de la eneada por el escalar en cuestión. Muchos de los contenidos de álgebra lineal, desde nivel ingeniería hasta nivel matemáticas puras, se enfoca en estudiar este espacio vectorial Rn, porque es muy importante, se relaciona con muchos conceptos, por ejemplo, el de los sistemas de ecuaciones, también es muy importante, por ejemplo, Rn en la teoría de cálculo de varias variables. De hecho, muchos conceptos de álgebra lineal son aplicables en la teoría de cálculo diferencial de varias variables. La derivada tiene que ver con cosas de álgebra lineal, la matriz de derivadas parciales, todos esos son conceptos de la álgebra lineal en Rn.
Otro espacio vectorial real o complejo bastante conocido es precisamente el espacio de las matrices de tamaño m por n con coeficientes reales o complejos. En este video entenderemos por una matriz a un arreglo de la siguiente forma, donde el arreglo tiene m renglones y n columnas, y los números a sub y j son números reales o complejos, con las siguientes operaciones. El conjunto de las matrices de tamaño m por n, con estas operaciones sobre su respectivo campo, es un espacio vectorial real o complejo. Otros espacios vectoriales bastante importantes son, por ejemplo, el conjunto de las funciones continuas de variable real, el conjunto de polinomios con coeficientes reales o complejos, o el conjunto de sucesiones de números reales. Estos espacios tienen mucha relevancia en análisis matemático. De hecho, hay toda un área de las matemáticas que se dedica a estudiar a estos espacios en análisis, que son llamados espacios normados. Y en análisis funcional precisamente se estudian a profundidad los espacios normados de funciones. Ya establecido el concepto de espacio vectorial, lo que sigue es estudiar estos espacios, ver sus propiedades y así buscar una forma de clasificarlos. Una idea muy frecuente en matemáticas es la siguiente: si yo tengo algún conjunto B con una estructura determinada, me interesa saber si al considerar a un subconjunto W de B, si este subconjunto puede heredar la estructura original del conjunto B. En álgebra lineal, esta idea recibe el nombre de subespacios vectoriales. Si yo tengo un espacio B sobre algún campo F y considero un subconjunto W de B, si yo, al considerar ahora las operaciones restringidas al conjunto W y esto vuelve a ser un espacio vectorial sobre el campo F, entonces se dice que W es un subespacio vectorial de B. La idea es que W heredó la estructura del espacio vectorial B original. En la teoría se demuestra que un subconjunto de un espacio vectorial será un subespacio vectorial si y solo si se cumplen las siguientes tres afirmaciones. La primera es que el vector 0, es decir, el neutro de la suma en B, pertenezca al conjunto W. La segunda es que cada vez que yo tome dos vectores en W, la suma vuelva a pertenecer a W. Y por último, si yo tomo cualquier escalar del campo y cualquier elemento de W, la multiplicación debe ser nuevamente un elemento de W. Ahora pensemos en el espacio vectorial R2. Notemos la siguiente igualdad. El vector 5,6 se puede ver como 3 por el vector 1,3 más el vector 2,-3. Esta simple igualdad nos dice algo muy importante, y es que podemos generar vectores a partir de otros vectores. Y aquí nace una pregunta muy importante, la cual es si cualquier vector en R2 se puede generar a partir de otros vectores. Y también surge la pregunta de cuál es la cantidad mínima de vectores que necesito para poder generar a cualquier vector en R2. Para formalizar esta idea debemos de hablar del concepto de combinación lineal. Supongamos que estamos en un espacio vectorial B sobre algún campo F. Tomamos n vectores, B1, B2 hasta Bn, y n escalares, C1, C2 hasta Cn. Decimos que la siguiente expresión, C1 por B1 más C2 por B2, así hasta sumar Cn por Bn, es una combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta Bn. Entonces, si tomamos cualquier vector a, b en R2, notemos que se cumple la siguiente igualdad. El vector a, b es igual al escalar a por el vector 1,0 más el escalar b por el vector 0,1. Es decir, todo vector en R2 es combinación lineal de los vectores 1,0 y 0,1. En álgebra lineal se dice, se precisa, se define que los vectores 1,0 y 0,1 generan al espacio vectorial R2. Algo interesante es que nosotros podemos probar que es imposible que un solo vector genere a todo R2. Por tanto, lo que se tiene es que la cantidad mínima de vectores que necesito para generar a R2 es 2 vectores.
Otra tarea importante en la teoría es construir espacios vectoriales a partir de los espacios que ya conocemos. Eso se repite mucho en matemáticas. Si yo ya tengo una estructura, tengo varias estructuras, pues me interesa ir fabricando nuevas estructuras usando las que ya conozco. Una forma de construir espacios es la siguiente. Consideren a S un conjunto con n vectores pertenecientes a un espacio vectorial B. En la teoría se prueba que el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales que yo puedo fabricar utilizando estos n vectores es un espacio vectorial de B, el cual es llamado el espacio generado por los vectores B1, B2 hasta Bn. Esto nos dice que a partir de un subconjunto de un espacio vectorial B, yo puedo generar o construir nuevos espacios vectoriales. Ya dijimos que hay un conjunto de dos vectores que genera a todo el espacio vectorial R2 y que 2 es la cantidad mínima de vectores que se necesitan para generar a este espacio vectorial. Cuando un subconjunto beta de algún espacio vectorial B genera al espacio vectorial B y además tiene la cantidad mínima de vectores necesarios para generar a B, entonces decimos que beta es una base para el espacio vectorial B. Y al número de elementos que tenga el conjunto beta se le llama la dimensión del espacio. Por ejemplo, si la base beta tiene 5 elementos, entonces se dice que la dimensión del espacio B es igual a 5. Cuando beta sea un conjunto finito, decimos que B es un espacio vectorial de dimensión finita. Y si beta es un conjunto infinito, decimos que B es un espacio vectorial de dimensión infinita. Notemos cómo con el simple concepto de base ya tenemos una forma de categorizar a los espacios vectoriales y es con su dimensión. Un ejemplo destacado es el siguiente. Consideren al conjunto de los números reales. Denle la operación usual de suma de números reales y el producto por escalar usual de números reales equipado con el campo de los números reales. Este espacio vectorial es de dimensión 1. Pero si en vez de utilizar al campo de los números reales utilizamos al campo de los números racionales, este se vuelve un espacio vectorial de dimensión infinita. Este ejemplo nos sirve para ver que el campo que tiene un espacio vectorial influye mucho en sus propiedades. La idea detrás del concepto de una base es que al tener una estructura, me gustaría que algún subconjunto de la estructura guarde la información de la estructura completa. En el caso de las bases, sabemos que todo elemento del espacio se puede obtener como una combinación lineal de los elementos de la base. Pero no solo esto, muchos teoremas y procesos solo se enfocan en una base del espacio. En muchas ocasiones no es necesario verificar alguna afirmación en el espacio vectorial completo. Puedo simplemente verificar la propiedad con una base y concluir. Esta idea no es exclusiva del álgebra lineal y los espacios vectoriales. En topología también existe un concepto similar llamado base de una topología, que aunque es diferente el concepto, mantiene la misma esencia. Para finalizar este video, hablemos de una de las preocupaciones más grandes en cualquier teoría en matemáticas. Si ya tengo una gran variedad de espacios vectoriales, pues me interesa categorizarlos, distinguirlos con base a sus características. Para esto debemos hablar del concepto de transformación lineal. Sean B y W dos espacios vectoriales sobre el mismo campo F. Una transformación lineal de B en W es una función t que va del conjunto B en el conjunto W, tal que se cumplen las siguientes dos propiedades. T de B más W es igual a T de B más T de W para cualquier par de vectores B y W en el espacio vectorial B. Y además, si yo evalúo a la función t en lambda por b, eso debe ser igual a lambda por t de b, donde lambda es un escalar del campo F y b es cualquier vector del espacio B. También se puede decir que T es un morfismo de espacios vectoriales. Ese concepto de morfismo es muy importante en matemáticas. Para que entiendan rápidamente qué es un morfismo es una función entre dos estructuras de la misma naturaleza que además interactúa bien con las operaciones o las propiedades que tienen las estructuras.
Justamente, las transformaciones lineales son una función entre dos espacios vectoriales, tal que la función es compatible con las dos operaciones que tiene un espacio vectorial, la suma de vectores y el producto con escalar. Como les dije, el concepto de morfismo es muy importante en matemáticas. Existen morfismos de grupos, morfismos de anillos, morfismos de campo, y el concepto se va generalizando o extendiendo a otras áreas. Por ejemplo, los homeomorfismos, que es una idea similar, los difeomorfismos y así en general. Supongamos que la función t de b en w es una transformación lineal entre estos dos espacios vectoriales. Si la transformación lineal es biyectiva, se dice que t es un isomorfismo de espacios vectoriales y que los espacios b y w son isomorfos. Esto significa que en su esencia estos dos espacios son iguales. Por ejemplo, algo que se prueba es que dos espacios isomorfos tienen la misma dimensión. Un ejemplo rápido de esto es el siguiente. Consideren al espacio vectorial de las matrices con coeficientes reales de tamaño n por n, es decir, las matrices cuadradas con coeficientes reales. Este espacio vectorial es isomorfo a r a la n al cuadrado. Aunque en apariencia estos dos espacios sean diferentes, pues tienen a objetos diferentes, desde el punto de vista de la álgebra lineal son iguales. Probablemente el concepto de espacios isomorfos sea algo complicado de entender. Para que lo entiendas, te dejaré la siguiente explicación. Piensa en dos seres humanos. Estrictamente hablando, estos dos seres humanos no serán iguales, pues tendrán diferencias en su estatura, color de piel, cabello, etc. Serán diferentes en algunas cosas. Pero en esencia, estos dos seres humanos son iguales. Ambos cuerpos tienen el mismo funcionamiento, los mismos sistemas, por ejemplo, sistema nervioso, circulatorio. Podríamos decir que estos dos seres humanos son isomorfos, entre comillas. Pero un humano y una ballena no son isomorfos, porque a pesar de que ambos son seres vivos, sí hay diferencias muy notables entre cada especie, ¿de acuerdo? A eso se refiere el concepto de isomorfismo. Estrictamente hablando, no es que los espacios sean iguales, pero comparten la misma esencia. Como conclusión, en este video no quise darte un temario de álgebra lineal, así dándote tema por tema. Lo que quería dar es el panorama general y la forma de trabajar en esta teoría, la cual es la forma de trabajar en todas las teorías. Esto es muy común en todas las áreas de las matemáticas. Se tiene una estructura que se quiere estudiar, se investigan sus propiedades y luego voy a comparar dos estructuras de la misma naturaleza y con las mismas técnicas, utilizando morfismos. Eso es algo que es muy común en las matemáticas modernas, utilizar morfismos para comparar dos estructuras y ver si son en esencia la misma estructura. Te invito a que veas el video donde conté qué es la topología, para que veas que en topología también se sigue la misma línea de pensamiento. Ahí se estudian los espacios topológicos y se busca estudiarlos y compararlos. Bueno, matemáticos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para entender, sobre todo a aquellas personas que estén próximas a tener un curso de álgebra lineal. Nos vemos, hasta la próxima.